Ahora sí. No, por aquí volvimos. Listo. No sé qué Bueno, pasó, es que la verdad, es verdad que mi internet a veces falla un poco, pero sí, sí, bueno, aquí yo creo estamos. que nosotros también. Bueno, terminaste de responder la pregunta. Sí, no sé hasta dónde me escuchaste, pero yo, según yo, sí. Listo, bueno. Bueno, otra pregunta que tenían por acá es ¿qué piensas sobre la automedicación? Entendiendo pues como que la automedicación es que el paciente se tome pues como solo, se autoformule el medicamento, pero también es como tomárselo como no se debe o tomarse más dosis o dejarlo de tomar, ¿cierto? ¿Qué piensas, Ujú. Ana, de eso? O sea, o qué efectos puede generar como en el paciente. A ver, yo creo que eso es un tema que siempre se debe conversar, pues, como con el médico, sea psiquiatra o no psiquiatra, porque esto es igual de riesgoso en cualquier área de la medicina frente a este tipo como de ideas que a veces se nos ocurren. En particular, pues yo no estoy de acuerdo, precisamente por eso creo que puede ser riesgoso, ¿cierto? Y sobre todo cuando es un tema de que yo me automedico algo, es decir, yo misma lo compro o yo misma voy a la farmacia y averiguo, pues pueden pasar dos cosas. Uno, o que el medicamento que me estoy automedicando no sea el medicamento que me vaya a servir para lo que yo creo que me lo estoy tomando. Dos, que efectivamente al no ser el medicamento indicado, pues no encuentre ninguna respuesta, pues o eh, ningún efecto positivo. Y tres, creo que hay medicamentos que son altamente riesgosos y que deben ser siempre supervisados por un médico. Vuelvo y repito, mira que no estoy hablando de un psiquiatra, por lo menos que sea un médico el que lo le haga el seguimiento. De hecho, también muchos saben que en ciertas circunstancias, a veces económicas, a veces de disponibilidad, pues no se puede hacer un seguimiento con psiquiatría, pues lo podemos hacer con un médico general. De hecho, yo es parte de lo que hago, que siempre trato de que nos vinculemos con el sistema de salud, por lo menos para que haya un control y un seguimiento. Entonces, creo que podría ser una práctica bastante riesgosa, no la recomiendo. Eh, Respeto a la persona que lo haga, pues creo que lo debe hacer bajo su total responsabilidad, pero creo que en una instancia como estas es más bien regularcito recomendarlo. Totalmente, totalmente. Bueno, acá también nos hacen otra pregunta, es si una persona es medicada, deberá hacerlo de por vida. A ver, esa pregunta es una pregunta con mucha cáscara, porque usualmente hemos pensado que todas las enfermedades mentales son enfermedades mentales, más bien son enfermedades crónicas, y esto sí que es verdad, pero hay algunas patologías que pueden ser tratadas, sobre todo si es la primera vez que ocurren, y una vez se alcanza el efecto que se está buscando, una vez llegamos a un medicamento y a una estabilidad, podrían suspenderse. Estamos hablando, por ejemplo, del primer episodio depresivo, estamos hablando de algunos trastornos de ansiedad, como el trastorno de pánico, eh, pero existen otras enfermedades en que la evidencia ha demostrado que hacer el tratamiento a largo plazo va a disminuir el riesgo de las recaídas, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades mentales graves, como el trastorno bipolar o como la esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo, donde yo siempre es más, si alguno de mis pacientes me escuchara, sabe que yo les suplico que por favor no se lo deje de tomar, sobre todo cuando ya tenemos evidencia de una recaída, ¿cierto? Porque el punto más caótico, Manu, es el primer episodio. Ese es el punto más difícil porque, bueno, es verdad que podría ser que el episodio se resuelva y la persona pueda seguir su vida común y corriente. Podría ser que el primer episodio se resuelva y sigamos teniendo recaídas, sea porque no nos tomamos el medicamento, sea por cualquier otra razón, y entonces es como tener una moneda al aire. Es como lo que yo siempre recomiendo. ¿Cuál es la clave de esto? El seguimiento. Ahí está la respuesta. O sea, en qué tanto podamos ir, en qué tanto podamos tener las citas de control y demás. Ahí es cuando de la mano con el psiquiatra o con el médico, entonces vamos a poder decidir si de pronto la mejor opción es que continuemos el tratamiento a largo plazo o si es mejor que pues, o si podemos intentar pararlo,
¿cierto? Que creo que puede ser igual de válido. Listo. Bueno, también acá nos hacían otra pregunta y es, digamos, ¿hay enfermedades mentales que se curan o todas son crónicas y de por vida? Pues yo creo que tiene que ver como con esa pregunta que te estaba respondiendo. O sea, hay personas que efectivamente van a tener una resolución completa de los síntomas y por el tipo de enfermedad que tienen, pues probablemente estén curadas. Hay, sobre todo cuando son enfermedades que se detonan por situaciones vitales o por alguna situación puntual que una vez se resuelva, pues podemos continuar la vida. Hay otras que sí van a necesitar, que no son, que no tienen cura como tal y que entonces la clave va a estar en el seguimiento que se le pueda hacer. Totalmente. Bueno, Ana, ¿qué hacer, digamos, cuando una persona se dedica como a realizar el proceso o a medicarse cuando necesariamente necesita estar medicado para ser una persona funcional o para estar bien, digamos, en su salud mental? ¿Qué podría ser como la familia o las personas que están alrededor precisamente como de ese paciente? Creo que esa es la pregunta más difícil y es la pregunta de todos los días en el hospital. Eh, una persona, eso significa, pues digamos que eso tiene un nombre y es la persona que tiene cero introspección frente a la situación que está viviendo, situación altamente frecuente en la psiquiatría, mmm, que hace súper difícil el abordaje. A ver, depende. Con la familia se puede hablar, ¿cierto? Se puede llegar a ciertos acuerdos, ciertos tipos de medicamentos que tienen una presentación distinta que se pueden, por ejemplo, aplicar intramuscularmente cada 15 días o cada mes, ¿cierto? Hay algunas que pueden disolverse en ciertas bebidas que no tienen ningún olor ni ningún sabor particular y pues podrían camuflarse. Eh, y pues digamos a la que siempre recurrimos es una vez una persona está en capacidad de escuchar, ¿cierto? Tratarle de explicar cuál es la ventaja de tomarse el medicamento, ¿cierto? Si ya definitivamente una persona no quiere y tiene su capacidad de decisión íntegra, pues entonces habrá que respetarle esa decisión y entonces dejar o que la historia natural de la enfermedad hable por sí misma, preparar a la familia, ¿cierto? De qué es lo que va a pasar si algo se puede adaptar o algo. Y sí, hasta ese punto llegamos. O sea, es un escenario bastante triste, pero también bastante común, sobre todo en Sí. enfermedades mentales graves. Totalmente. Bueno, bueno, sacaron las preguntas. Digamos, si alguno de pronto en este momento tiene alguna pregunta en el chat, lo puede hacer. Yo creo, Ana, que también es importante, pues, en este espacecito que nos queda, como entender, digamos, que el tema de psicología y psiquiatría no son como enemigos, ¿cierto? Ujú. Digamos que inclusive la evidencia científica dice que los tratamientos más eficaces precisamente son los tratamientos combinados, donde se hace un buen tratamiento psicoterapéutico y donde se hace también un buen tratamiento psicofarmacológico. Ana, desde tu experiencia, digamos en el trabajo con psicología o con otras áreas de la salud también, porque no solamente el psiquiatra remite a psicología, sino que en algunas ocasiones puede ser necesario, no sé, una evaluación neuropsicológica, el tema de trabajo social también. ¿Qué pensás de eso y cómo ha sido como tu experiencia precisamente como con esas otras áreas de la salud? Que yo pienso que el trabajo en equipo siempre va a ser un golazo. Afortunadamente yo en eso me siento supremamente agradecida, tanto en Esencial, que es el lugar donde yo trabajo por fuera y donde hago la consulta particular, y también en el hospital tengo la oportunidad de trabajar con psicólogos, con trabajadores sociales, con terapeutas de familia, con fonoaudiólogos, porque creo con enfermeras y enfermeros que son súper importantes. Eh, creo que es la clave para manejar desde los pacientes más, digamos así, difíciles hasta las situaciones que podrían parecer más cotidianas. Creo que es la forma de hacer un abordaje interdisciplinario, de darle una visión diferente y también de tener diferentes perspectivas
para dar apoyo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, los psicólogos tienen herramientas que nosotros, por más de que queramos, no las tenemos. Tienen formas de aproximarse a la problemática diferentes y desde ahí plantear ejercicios, métodos eh, súper efectivos para que una persona logre modificar o logre salir de ciertas crisis. Eh, Igual el trabajador social, ¿cierto? Igual el terapeuta de familia, igual los enfermeros y los auxiliares de enfermería. Creo que entre todos hacemos el trabajo mucho mejor y también lo hacemos mucho más fácil porque a veces también es verdad que nosotros somos humanos, ¿cierto? Y hay situaciones bastante complejas, ¿cierto? Donde tratarlas de abordar desde una sola especialidad, pues es supremamente complicado y también hace que como que reduzcamos mucho a la persona. Y yo creo que esa es una de las bases grandes que tenemos en esencia, ¿cierto? Que no queremos reducir a la persona a una enfermedad o a un comportamiento o a una situación, sino que queremos ver a la persona como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo en equipo sí es bastante importante y clave para poder hacer que el trabajo funcione. Total, y yo creía también en ese aspecto que puede ser muy pretencioso y digamos de un profesional que crea que solamente con esa área, sabiendo que necesita ese paciente, entonces acá no se trata, como tú decías, de reducir al paciente a ciertas áreas, sino entender que los mejores tratamientos precisamente implican un proceso integral, ¿cierto? Que abarque Ujú, varias áreas de la salud y nosotras lo hemos visto porque en esencial tenemos pacientes en conjunto, se habla de los pacientes, casi que se hace pues como un staff clínico de estos pacientes y se hace un seguimiento y se hace un trabajo muy enriquecedor y muy bueno porque también tenemos pues como una misma visión, entendiendo que el paciente, que esta persona que padece una enfermedad mental es un ser humano, que tiene una dignidad, que debe ser respetado, que debe escuchársele. Y yo creo que eso también hace mucho la diferencia y también quita como el miedo a la psiquiatría, pues porque uno, las personas te mientan al psiquiatra y es como el miedo, como la palabra, no sé, manicomio, como de terror, como de película, pero no, cuando viven la experiencia, cuando es necesario, porque no todos los casos que vienen a psicología van a psiquiatría, se van, digamos, con una mirada muy diferente, porque es encontrarse con algo muy humano, muy empático y que a veces es necesario. Bueno, y nos hacen una última pregunta y es, ¿cómo puedo ayudar a un familiar que padece una adicción pero no lo reconoce? Bueno, Ana, que le gusta mucho este tema de adicciones, ¿qué nos puede decir frente a esta pregunta? bueno, yo creo que en las adicciones a veces uno tiene dos formas de aproximarse. Uno, cuando el paciente quiere, tiene conciencia y entonces por sí mismo busca ayuda o se deja ayudar, ¿cierto? Y otro contexto que es familia sin paciente, ¿cierto? Que quizás esto es lo que el panorama más bien que plantea esta pregunta. Las adicciones son una enfermedad de la familia, ¿cierto? Afectan el núcleo familiar. Y cuando una persona no es el momento, todavía no ha llegado como el punto o la hora en la que va a tomar conciencia, a veces, y tristemente lo digo, pues no han tocado el fondo que tienen que tocar como para darse cuenta que en verdad están bastante enfermos. Se trabaja con la familia, se trabaja una enfermedad hermanita de la adicción que se llama la coadicción, que es una enfermedad que le da a las familias, no le da al paciente, ¿cierto? Y que de una manera muy particular termina haciendo que el paciente se enferme más o caiga más en la adicción. Entonces, yo les digo, consulten sea con un psicólogo que le guste el tema o con un psiquiatra que les puedan dar algunas herramientas ya para así cerrar como el tema en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, o en Narcóticos Anónimos, tienen grupos para familias, donde creo que son bastante buenos y también son gratis, es un recurso de la comunidad y, y ellos ahí también dan bastantes herramientas para el manejo. Mm, pero sí hay cosas para hacer. Digamos que obviamente no es un trabajo directo, sino un trabajo indirecto.
¿cierto? A partir de formar, educar y escuchar a las familias de estas personas es que nos damos cuenta qué intervenciones se pueden hacer y cómo podemos ayudar, digámoslo así, a rescatar una vida de una adicción que es una enfermedad mental y quizás de las más complicadas. Listo, bueno, yo tengo una última pregunta. Bueno, tú que estás, Ana, como en este panorama, digamos, no solamente en el tratamiento ambulatorio, sino también en hospital mental, ¿cómo ves, digamos, la salud mental en estos momentos? Obviamente uno como clínico ve precisamente que se ha aumentado más los trastornos, las personas que padecen pues trastornos, sobre todo pues temas emocionales. Y bueno, ¿tú qué, cuál es tu panorama frente a eso? ¿Cierto? ¿Qué es lo que has visto en este momento? Bueno, es un poco difícil la pregunta, aunque muy obvia, ¿cierto? Pues ya Sí. sabemos, cualquier persona que haya estado viva y consciente peri y post pandemia, eh, pues es claramente susceptible de entender o por lo menos de intuir que la salud mental es la nueva epidemia, pues o las enfermedades o los trastornos mentales son la nueva epidemia eh, que estamos viendo. Creo que es multicausal, pero realmente lo que hemos visto es un empeoramiento, ¿cierto? Desde los sistemas de salud que colapsaron, que no pudieron entregarle el medicamento y el tratamiento a tiempo a los pacientes, hasta los pacientes que, por ejemplo, post-COVID, pacientes o familias que tuvieron personas en sus casas que fallecieron producto de la pandemia, que estuvieron sometidos a este tipo de estrés, como les decía primero, pacientes que tuvieron COVID, que son, digámoslo así, sobrevivientes, sea que haya sido un COVID grave o un COVID leve, mmm, de ciertos síntomas, síndromes y también trastornos que fueron desencadenados. Creo que hoy lo vemos muy patentico. Mm, no lo veo con desesperanza, la verdad, lo veo como una oportunidad para darle la importancia que esto se merece, ¿cierto? De ver que quizás no era diferente a lo que pasaba antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia le dio luz y lo visibilizó, ¿cierto? O sea, se volvió ya natural que en las empresas cuando estuvimos en cuarentenados entonces se hicieran charlas de salud mental, de promover estilos de vida saludables, porque la gente se estaba suicidando, porque la gente se estaba enfermando, pero no es solamente la pandemia, o sea, esto simplemente fue un punto, oh, no, a ver, claramente sí hay estadísticas que muestran que las enfermedades mentales se han aumentado, pero, pero también creo que fue la oportunidad que encontramos como para que la gente se tocara un poquito y dijera, pues madre, esto es de verdad, ¿cierto? Esto no es una situación cotidiana o una cosa más. Entonces, sí, nosotros en el hospital desafortunadamente hemos recibido personas demasiado enfermas. O sea, pero que uno dice, pero Dios mío, ¿qué pasó? Sí, demasiado. Total, yo digo que también pues después de la pandemia nos empezamos a preocupar más por la salud mental y eso es algo que es bueno, ¿cierto? Porque la salud mental, digamos, es Ujú. un tema muy importante. Bueno, Ana, agradecerte pues por este espacio, por hacer parte de nuestro equipo esencial. Como lo habíamos hablado ahorita, queremos desde Esencial que sea un espacio donde las personas se sientan a gusto, sea un trato muy humano, muy personalizado, muy empático. Y digamos, Ana, los que han sido pacientes de Ana y yo veo pues algunos que se han conectado y que son pacientes conjuntos, lo pueden notar. Entonces agradecerte, Ana, precisamente por venir a este espacio, acompañarnos y por hacer parte de nuestro equipo. No sé, Ana, alguna cosa que nos quieras decir, un mensaje pues como final para que ya finalicemos. Bueno, no, pues yo creo que aquí todos trabajamos de corazón a corazón y yo creo que eso hace la gran diferencia. Eh, de nada decir que Esencial es un lugar de puertas abiertas. Y pues para eso estamos, no tengan miedo,
que una vez uno quiebra como ese hielo inicial, quizás se encuentre con unas sorpresas bastante agradables y que también le pueden dar herramientas para su vida. No es grave ir al psicólogo, no solamente los que están más enfermos o los que están más locos son los que van. Eh, es un espacio que está para todos y pues en lo que les pueda ayudar, yo soy súper feliz de poderlo hacer. Listo, Ana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Más adelante tendremos otro espacio con Ana, pues, si Ana nos lo permite. Desde que sí. Y Casi bueno, que no lo logramos, pero sí, bueno, hoy yo dije, no, bueno, voy, que me alivien un poco la voz sí, para poderlo hacer. sí, sí. No, y son espacios muy chéveres, de mucho aprendizaje, de mucha psicoeducación también por el tema de salud mental, de mucho conocimiento, muy enriquecedores. Y bueno, les agradecemos a todos. Y bueno, en alguna próxima ocasión nos volveremos a ver. Un abrazo, que estén muy bien, feliz noche. Chao, Chao, chao Manu. chao, feliz noche.